ella no quiere cambiar de trabajo, yo me quiero divorciar. Eso es lo mucho que me ama. Ella se dedica al porno. Sí, pero antes, cuando ella hacía el tipo de porno feminista, era una leona. ¿A Y qué ahora estás cuando diciendo llega a que la yo no tengo casa es deseo un de estar gatito. contigo ahora? Yo le dije muy abiertamente que se buscara un amante. Y por el tipo de cuerpo que ella tiene, la utilizan para mucho sexo anal. Y cuando yo quiero hacer algo, ella no. Doctora Polo, Dayalín es mi hija. Ella ha secuestrado a mi padre. Ya mi padre está diagnosticado con diabetes 2 y Alzheimer. Mi abuelo peligra en las manos de esta mujer. No es así, doctora. Mi abuelo tiene que ponerse 2 insulinas diarias. No le da las pastillas del Alzheimer. Entonces yo no quiero que él siga al lado de esta mujer, me lo va a matar. Raquel, me llevo a mi abuelo. Espero que no sepas más de mí ni de él. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor argentino Jorge Bucay dijo: hacer el amor implica una conexión que no se da todo el tiempo, ni siquiera entre dos personas que se aman. Un cordial saludo y bienvenidos, amigos. Cierto, muy correcto lo que dice ahí. Esa conexión es mágica. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no puedo permitir que mi esposa con ese trabajo siga perdiendo el líbido. Me paso todo el día trabajando y quiere que llegue a la casa y haga lo mismo. No es justo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Juan Carlos, estás demandando a tu esposa Andrea. Bueno, explícame la demanda y qué pides para resolverla. Buenas tardes, doctora Polo. Estoy aquí ante usted con mucha pena porque vengo a demandar a mi esposa, Andrea, y a exigirle que por favor vuelva a hacer las mismas películas pornográficas, feministas, que hacía cuando yo la conocí. Porque desde que ella cambió ese tipo de películas, nuestra relación se ha venido abajo. La relación íntima, sexual. Exactamente. Nuestra sexualidad. Ok, se ha pero venido tú me a pique. dices que vuelva a hacer el trabajo de pornografía feminista. Sí, para que usted me entienda, doctora, yo le entregué a producción unas imágenes de algo similar a lo que ella hacía. Exactamente. Ok, pero espérate, antes de yo ver las imágenes, déjame hablar un poco más de los detalles que me hacen falta. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Un año. 5 años. 5 años de relación, 1 año de casados. 5 años de relación y 1 año de casados. Ok. ¿Y desde cuándo empezó a decaer la relación íntima de ustedes? Desde el momento en que ella comenzó a hacer ese otro tipo de películas Porque pornográficas. ella se dedica al porno. Sí, correcto. Ella se dedica Yo la al conocí porno. así, yo la conocí así, pero desde el momento en que ella cambió Ajá. el tipo de pornografía, porque usted sabe, hay para todos los gustos. Sí, hay todo tipo de pornografía. Entonces, al momento de que ella empezó a hacer un tipo de pornografía más sucia, más dura, ella empezó a llegar a la casa sin ganas de estar conmigo. Pero ¿cómo tú ¿Me vas a entiende? decir eso? Permíteme. Antes, cuando ella hacía el tipo de porno feminista, ella llegaba a la casa excitada, con ganas de estar conmigo, con ganas... Era una leona. ¿A Y qué ahora estás cuando diciendo llega a que la yo no tengo casa es un deseo de estar gatito. contigo ahora? Entonces, doctora, a mí me gustaría que usted... Y tú le achacas todo esto al trabajo de ella, no a que la relación va cambiando, los seres humanos cambian, hay diferentes momentos. No, ¿tú crees que todo esto tiene que ver con el trabajo que ella está realizando ahora? Es que nosotros, antes de casarnos, doctora, siempre hemos sido muy buenos amigos. La comunicación era importante en nosotros porque, entiéndame, no es fácil para uno de hombre, aceptar que su esposa
esté realice ese dándole a la tipo de matraca. trabajo. Pero es que Sí, tú me porque conociste así, y nosotros nos todo el día conocimos ¿Cómo se estaba- conocieron? Está bien, él me está diciendo que él no tiene problema con eso. ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo trabajaba para la compañía que ella trabajaba también, yo era el camarógrafo. Ok. Entonces, yo la vi a ella ahí, me encantó, me enamoró desde la primera vez que la vi. Me encantó su trasero, porque si algo a mí me gusta de las mujeres es su trasero. Ok. Entonces, pues ya, le hablé, empezamos a salir, hubo química, esos llevan hace 4 años, luego hace un año... ¿Se le casan? Le puse el anillo, y desde que yo le puse el anillo, doctora, todo ha decaído. Entonces quizás lo que deben es divorciarse y no ella cambiar de trabajo. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere. ¿Cómo que es lo que quiere? Exactamente, si ella no quiere cambiar de trabajo, yo me quiero divorciar. Oh. Eso es lo mucho que me ama. Claro que te amo, Ok. tú sabes Sí, que sí, te amo. Bueno, entonces déjame ver el tipo el ejemplo que tú has traído para qué es lo que tú quieres que ella vuelva a hacer. Gracias. A ver, veamos, señor director. Mira, eso es arte, eso es algo lindo, es algo limpio. Mira qué belleza, qué belleza. Sí, qué belleza, Sí. qué belleza. A ti te gustaba mucho hacer eso, yo no sé por qué Sí, cambiaste. pero no me pagaban bien. Es que a ti solo te importa el dinero, ¿y qué pasó Ay, con a mí nosotros? no. Ok, chicos. Ok, entonces, esa es tu demanda. Y si ella no cambia, estás dispuesto a divorciarte. Correcto. Entonces tú la quieres a ella, la amas. Sí, la amo con todo mi Pero corazón. y doctora. amándola, estás dispuesto a divorciarte si no cambia de trabajo. Es que permítame explicarle. Yo le estaba diciendo que únicamente le interesa el dinero. ¿Por qué? Porque cuando hacía ese tipo de películas no le pagaban lo que ahora le están pagando. En este nuevo trabajo, en este nuevo trabajo pornográfico, es muy duro, es muy sucio, y por el tipo de cuerpo que ella tiene la utilizan para mucho, mucho sexo anal. Llega a la casa bien cansada porque todo el día pasa por la puerta trasera, y cuando yo quiero hacer algo, ella no. Que conmigo, solo que un besito por acá, que un rozoncito. Quiere algo más tranquilo. tierno contigo. Sí, doctora, pero eso lo tuvimos para la luna de miel. Ah, O sea, pues, obviamente como yo me también ama, quiero me acción, yo ama. también quiero en la puerta trasera y la noche. Se queda dormida. Bueno, la y pobre se está roncando, cansada. roncando, Estoy cansada. literalmente roncando. Tendrá ¿Y qué voy que a hacer hacer yo? cita para Ay, los no la voy a días despertar libres. así, no. ¿Qué sé yo? Ella también se tiene Aquí que la despertar. gente se queja de todo tipo de trabajo, que están cansados. Yo no sé si tú quieres sexo todas las noches. A mí me parece absurdo también. Una gente que lleva 5 años juntos y quieran sexo todas las noches, me parece una absurdidad. No, A pero mí. además pero él es que quiere es sexo. necesario. Bueno, fuerte, yo, a duro. mí, qué sé yo, Y ni yo modo creo que le vas a algo, sacar toda no la sé, diversión cada a cual lo que quiera, trabaja. haga lo ¿No me que conociste quiera. Y yo haciendo que eso? sí, yo lo acepto, pero lo único que te estoy Ok. pidiendo es que vuelvas a hacerlo de Andrea, antes. ya tú sabes lo que tu marido quiere. ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora, yo no me quiero divorciar, porque como mismo lo dijo, nosotros estamos enamorados. O sea, yo le dije muy abiertamente que se buscara un amante. Es que yo a mí no me quiero un molesta. amante. No ¿Cómo te vienes a molesta. decirme No, eso? para yo quiero estar nada. contigo. Pero él Él te quiere a ti. Él Sí, quiere estar sí, contigo. yo lo sé. ¿Qué es lo Él que te dice pasa? que me quiere. A ver, ¿qué No, es lo no, que te yo pasa? no te Que quiero, se yo busque te un amo. amante para que le Pero dé el quiero tipo que de cambies. sexo que él necesita. Ese sexo de pornografía, ese sexo duro, físico, que se busque un amante y se lo dé. Al final de ese sexo es mentira. Pero ese es el Entonces, sexo que para mí no haces es tú mentira, para si ganarte estoy la vida, contigo, ¿sí o no? Exacto, pero con él yo no quiero fingir. Con él yo quiero hacer lo que me nace, porque yo lo amo. Y eso son otras cosas que uno necesita. Eso es lo que tú no entiendes. Claro que entiendo, pero tú no me Aparte de entiendes todo, a mí. ella está cuidando su instrumento de trabajo, que también es una cosa que uno tiene Doctora, en ese caso cuando ella llega proteger, ¿no? cansada, Las herramientas del trabajo. Yo la cuido, yo le doy masajes, trato de... Bueno, mi O sea, instrumento de trabajo le da el carro, el apartamento que tenemos y todas las cosas que él dice que el dinero no es importante. Oye, pero Porque tú ya con- Mi instrumento de trabajo. Porque tú la ganas más que él. empresa de publicidad que tiene él, hasta el otro día no era nada. ¿Y entonces qué? Pero es Yo un siguiendo el trabajo trabajo que estable, hacemos. podemos Claro. empezar poco a poco, Ahora, dime queremos esto. tener familia. A ver, dime esto. La otra pornografía que tú hacías, esa que dicen feminista, Sí. es diferente el trabajo ahí, ¿no? Sí, doctora, el trabajo es mucho menos difícil, es muy erótico, muy tierno, pero también tiene sus Requisitos. Exacto. Tienes que estar delgada, prácticamente tienes que llevar una vida de una modelo, tienes que hacer dieta. Yo me estaba enfermando porque yo no tengo una constitución delgada, mi cuerpo no es así. Además ya yo estoy entrando en determinada edad que ya no es la que requieren Y a ese eso tipo de precisamente videos. quería llegar. ¿Qué va a pasar cuando te den una patada en el trasero y vámonos, ya no te necesito? Ok, perfecto. ¿Quién tiene testigos? Loco. Yo traigo un Los dos tienen testigos. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta hablamos con los testigos y vemos qué solución le podemos dar a estos muchachos. No se vayan.
quiere pura con el dedo, cosas así sencillas. Yo quiero llegar y que él me acaricie, que me entienda, que convencemos, y él quiere jalarme el pelo. Entonces, ¿qué hacemos? El martes sexo duro, el jueves sexo flajito. ¿Qué hacemos? Caso cerrado. Siempre con sus locuras, como de costumbre, empezó a fiestar, empezó a llegar al amanecer, faltaba 3 días, ya las discusiones empezaron a agudizarse.